Padre Santo, encomendamos nuestra vida a usted y le pedimos en primer lugar perdón por nuestras faltas, ofensas, pecados que hayamos cometido ante sus ojos, Padre. Permita que este culto usted lo reciba en olor grato, Señor, ante sus pies y que podamos, Señor, no apartarnos en ningún momento de su palabra, que todo lo que se diga aquí sea su verdad, con su amor para cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí en esta mañana, por las familias representadas, en especial por nuestros hermanos que nos visitan por primera vez, porque nuestro deseo del corazón es que usted también, Señor, les brinde a ellos y les permita ver las misericordias y bendiciones que tiene para ellos. Gracias por cada uno de los siervos de ministerio que están encargados en esta iglesia y también por nuestros hermanos ancianos y diáconos que están con nosotros en el servicio. Le damos gracias y lo pedimos todo en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. El mensaje de esta mañana, mi querido hermano, tiene que ver con el capítulo del Evangelio de Juan, el capítulo 6, los versículos del 1 hasta el final. Pero quiero recalcar aquí a un personaje, no es el más importante, porque siempre el más importante va a ser el Señor Jesucristo, siempre. Pero hay un muchacho que aparece aquí en una campaña evangelística. Muchas personas están recibiendo la palabra del Señor y fíjense que algunas versiones hablan de muchacho, joven o niño. En el versículo 7, en el versículo 8, perdón, uno de sus discípulos, dice aquí, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Y quién es ese muchacho? ¿Quién es ese joven que aparece de repente en un momento importante? Y este joven yo puedo pensarlo de esta manera. Este joven fue a una reunión donde habían más de 20,000 personas. Y resulta que él iba preparado por si acaso no había comida. ¿Quiénes de ustedes van preparados por si no hay comida? Hay una hermana hermosa que yo quiero mucho aquí en la iglesia. Yo no voy a decir su nombre porque le van a caer a buscarle comida. Pero si usted se le rompe el pantalón, ella tiene aguja para eso. Si usted tiene hambre, le da una galleta. Mi hermana, usted sabe quién es. Y el Señor sabe quién es usted. Bueno, este tipo de personas, hermano, existe porque el Señor permite que en un momento especial, en un momento dado, nos ayude a cada uno de nosotros, así como cantamos hace un momento. Bendición y vida eterna hay aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este muchacho a mí me llama la atención porque ustedes pónganse en el lugar de este joven. Este para mí fue el ministerio de comida impuesto en ese momento. Este tenía que resolver la comida de 20,000 personas, hermano. 5 panes y 2 peces. ¿Ustedes creen que eso es posible? Alimentar a 20,000 o más personas con 5 panes y 2 peces. A ver, dígame si es posible. Hay 2 respuestas. Humanamente no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Pero espiritualmente y en el Señor todo es posible. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que pensar? ¿Cómo el Señor pensaría? Esto lo vamos a resolver en un momento. Fíjense que la solución la tiene el Señor desde antes. Pero la pregunta que yo quiero que hagamos en nuestros corazones ahora es, ¿qué tiene usted en sus manos para darle al Señor? Y fíjense que esta pregunta la vemos desde el libro de Éxodo, cuando a Moisés se le comisiona esta salida de Egipto hasta la tierra prometida. Y esta pregunta nos la tenemos que hacer cada uno de nosotros porque ahorita vamos a poner unos ejemplos de qué es lo que yo le puedo ofrecer al Señor. Fíjense que en el libro de Éxodo, capítulo 4, dice Moisés, entonces Moisés respondió diciendo, y este diálogo es con el Señor, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Pregunto, mi hermano, ¿qué tienes tú en tu mano para el Señor?
Y fíjense algo importante, en este capítulo 6 empieza el Señor a decirnos algo de por qué nosotros nos queremos acercar al Señor. ¿Por qué no queremos acercar al Señor Jesucristo? Versículo 1 del capítulo 6 de Juan. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Fíjense lo importante que es la enfermedad para fines de alcanzar al Señor y buscarle. ¿Quién quiere estar enfermo, hermano? ¿Quién quiere estar en una situación donde hay un problema de preocupación física y emocional? Porque la enfermedad lo puede llevar a uno a depresión. Y ahorita conversando con mis hermanos Sergio y Soraya y el equipo que va al oncológico, allí es donde todo el mundo generalmente acepta al Señor. En los hospitales es así, porque estamos buscando una solución a nuestro problema. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿eso es malo? ¿Es malo buscar al Señor cuando tengo un problema, una enfermedad, una situación familiar, un problema económico? ¿Es malo? No es malo, hermano. Porque por esos problemas estamos aquí. Porque buscamos al Señor Jesucristo poderoso en milagros, ¿cierto? Porque esta desproporción es grande. 5 panes y 2 peces para 20,000 personas, hermano, está bien desproporcionado. Pero después vamos a ver lo que el Señor nos dice en esta palabra. Entonces, ¿qué te parece, mi querido hermano, si empezamos con la vara de Moisés? ¿Esa vara tiene poder? Esa vara no tiene poder, hermano. El poder lo tiene el Señor. Pero en ese tiempo había que mostrar algún objeto que mostrara que el Señor estaba detrás de los milagros. Y aquí la pregunta es si estamos dispuestos a darle al Señor algo que tengamos en nuestras manos o al alcance de nuestras manos. Entonces tenemos que decir que sí. Cada uno de nosotros el Señor lo va a preparar para algo. Y en este caso especial, ese joven estaba ahí para suplir las necesidades de 20,000 personas. Entonces usted dice, bueno, ¿y yo cómo participo de esto? Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo, ¿se acuerdan cuando es comisionado Moisés para enfrentar al faraón y aparecen las plagas de Egipto? Una de las plagas más importantes fue el río se convierte en sangre. ¿Cómo ocurrió eso? Cuando Moisés golpea con su vara el río, mueren los peces, no se puede tomar el agua y hay una gran crisis en Egipto. Pero el primer ejemplo que nosotros vemos aquí en Éxodo 4 es esta forma en la que el Señor le dice a Moisés que esa vara va a servir para muchas cosas más adelante. Vean de nuevo en Éxodo 4, nuevamente los versículos del 1 al 5, y el versículo 2, que es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara, porque yo creo que con esa vara posiblemente no pueda hacer nada. Me parece que es muy insignificante, pero no, mi querido hermano. Y dice así, él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Bien. Y lo más interesante, hermano, es que le huía de la culebra, que era la vara. O sea, esa vara se convirtió en un problema para Moisés. Pero fíjense, aquí viene la parte importante de que, ok, para que yo vea que esa vara se convierta en culebra, tengo que obedecer lo que el Señor me dice. Ahora quiero que se vuelva a volver, que se vuelva otra vez vara. Y dice así, entonces, el versículo 4, dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. ¿Usted se atrevería a tomarla por la cola, hermano? La mitad de aquí tal vez no nos atrevemos a tomar esa cosa de nuevo. Y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué uno puede concluir en este momento? Si yo no le obedezco las instrucciones que el Señor me da, no voy a ver milagro.
Así de sencillo. Porque el milagro requiere obediencia. El milagro requiere que caminemos en lo que el Señor nos pide. Así que ese es el primer dato que nos dice este texto de Éxodo con Moisés. Y nosotros tenemos que aprender también a ser obedientes y que el temor, hermano mío, no nos paralice. Porque muchas veces el temor paraliza y no vamos a ver el milagro si no hacemos caso al Señor. El otro ejemplo de la vara, esa que parece insignificante, que el Señor utilizó para mostrarle al pueblo, a los egipcios y al pueblo hebreo inclusive, el poder de Dios. ¿Recuerdan cuando se enfrentaron al mar y que estaban acosados por los egipcios y no tenían para dónde ir, el pueblo hebreo? Este otro escenario, mi querido hermano, es un escenario importante. Está en Éxodo 14 y nuevamente la vara aparece como un instrumento importante para que se cumplan los mandatos del Señor. Dice el versículo 15 de Éxodo 14: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza, ¿qué cosa? Tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí está otro ejemplo de obediencia que nosotros debemos seguir de lo que hemos aprendido de la Biblia. De los grandes hombres y mujeres de la Biblia nosotros aprendemos obediencia. Y al final de cuentas el Señor libra al pueblo hebreo de los egipcios a través de abrir el mar en dos y pasar en seco. ¿Es un milagro del Señor? Sí, hermano. ¿Con qué se hizo el milagro? Con obediencia y con la vara. Importante, ¿eh? Y seguimos preguntándonos cada uno de nosotros, ¿qué tengo yo para darle al Señor para que también se glorifique en nuestra vida y la de los demás? Esta pregunta todavía sigue en el camino. Al final, la piedra de Oreb, ¿se acuerdan? La roca. El pueblo hebreo se quejaba mucho y nosotros también, ¿sí o no? Nosotros somos iguales que el pueblo hebreo, hermano. Queja y queja, si hace sol es malo, si hace calor también, si hace humedad también, todo es malo. Pero por eso es que uno dice, bueno, yo no puedo decir que ese pueblo hebreo era un problema, porque yo también soy un problema. Por eso el Señor nos da estos ejemplos, precisamente para poder tener la sensibilidad en nuestro corazón y la humildad de decir, también yo soy igualito que ellos. Ese es uno de las cosas que el Señor nos va diciendo. Entonces al final, la gente estaba inquieta también, tenía razón, no había agua. Necesitamos agua, Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para traernos aquí sufriendo, no? Primero nos están acosando los egipcios, no podemos pasar por el mar. Después no tenemos agua, ¿ahora qué hacemos? Esa fue una queja, hermano, y queja y queja. Y el Señor le dice a Moisés, ¿qué le dijo? ¿Que usara para sacar agua de la roca? Que golpeara la roca. Bueno, mi querido hermano, y esa parte también es importante, porque al final de cuentas la vara sigue siendo una de las herramientas que el Señor usa para su gloria y su honra. Entonces, bueno, ¿quién quisiera tener una vara, hermano? Hay muchas caras que tiene este pasaje de hoy, y hay muchas formas en las que nosotros podemos servir al Señor. Pero fíjense que, ¿qué les parece un ejemplo de unas piedras? Unas piedrecitas serán útiles para el Señor. ¿Una piedra será útil para el Señor? Una piedra es útil para el Señor, hermano. Busquemos el pasaje de David y Goliat. Vamos a buscar en Primera de Samuel, el capítulo 17. Y algo que ocurre porque el Señor permite que ocurra en su tiempo es que cuando David fue encomendado por su padre a ver cómo estaban sus hermanos en la guerra, David llegó en el momento justo en que el gigante Goliat estaba diciendo cosas contra el Dios de Israel. ¿Recuerdan? Y así como él, David, nosotros también tenemos que ser igual y defender a Dios. ¿Estamos de acuerdo?
Tenemos que defender al Señor cuando escuchemos algo en contra de lo que el Señor dice. Porque eso se llama valentía. Porque no tenemos espíritu de cobardía, sino de valentía. Entonces, David aparece en el escenario correcto en el que él dice: yo no voy a permitir que este filisteo hable mal de mi Dios. ¿Qué les parece si nosotros hacemos lo mismo? Yo no voy a permitir que alguien hable mal del Señor, ni el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo respetamos, lo amamos, es nuestro maestro, es nuestro Señor y es nuestro amigo. ¿Estamos de acuerdo que tiene toda esa característica el Señor Jesucristo? Entonces yo tengo que defender al Señor Jesucristo en todo momento. Y a veces puede ocurrir que el miedo nos paraliza y no le queremos agarrar la cola a la serpiente para que se vuelva vara. ¿Y qué sucede? Nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque tengo miedo que me expulsen de la reunión donde voy. Porque alguien está hablando mal del Señor. Y eso puede ocurrir en nuestra vida, queridos hermanos, sí. Porque al final de cuentas usted no quiere que lo voten de la reunión, hermano. ¿Puede pasar eso? Yo les pregunto a alguno de los que está aquí, ¿les ha pasado eso? ¿No les ha pasado eso? Entonces uno tiene que tener también, en el momento preciso, prudencia y sabiduría para poder hablar. Eso es otra cosa importante que nosotros tenemos que hacer. Y yo en este contexto yo les puedo decir, porque todos somos humanos y a todos nos pasan cosas. Yo tuve una situación parecida con unos médicos en un país X y éramos aproximadamente 12 personas y había un personaje muy importante que había sobrevivido al accidente de los Andes. Él es un médico, cardiólogo, pediatra, eminencia. En el mundo es una eminencia. Y cuando él le relató su historia, porque nos llevaron a ese personaje por situaciones de lo que se llama en el mundo liderazgo, de que era un ejemplo de líder. Él empezó a hablar de una manera que el Espíritu Santo a mí me tenía en mano con un cuchillo aquí en el corazón. Yo hice esto, yo hice aquello, yo dije aquello, yo este es un yo-yo, hermano, es un yo-yo. Pero fíjense que en ningún momento él mencionó a Dios. En ningún momento él dijo: por Dios estoy aquí. Porque no lo conoce, hermano. Entonces, ¿cómo usted va a decir que Dios lo ayudó en el momento que estaba allá en esa cumbre si usted no conoce a Dios? Y ahí fue donde yo me eché para atrás, hermano. Porque yo iba a levantarme. Entonces me sale un colega aquí al lado de otro país centroamericano, no voy a decir cuál es, porque no quiero decir. Y él decía así: yo estoy de acuerdo con el doctor. Yo no creo que nosotros somos unos títeres que nos maneja un ser allá arriba. Y la verdad que otra cuchillada más en el corazón. Yo hay que darle un sartenazo en la cabeza, ¿oíste? Pero si yo hablo, ahí sí me van a botar patadas de aquí. Y entonces empieza usted a preguntarle al Señor qué hacer. ¿Digo? ¿No digo? Y el Señor me dijo: quédate calladito. Primero porque te van a botar hoy y no hay aviones para regresarte. Y la segunda es porque esto hay que tratarlo personal. Este es un proceso personal donde tenemos que abordarlo a ellos cada quien y hablarle de Cristo, ¿no? No exhibirlos así. Entonces todas estas cosas nos ponen en el corazón ese instrumento que nosotros podemos tener en nuestra mano, que también es la prudencia. ¿Cómo hablar? ¿Cuándo hablar? ¿Y qué hablar? Pero al final de cuentas, David no pensó igual que yo. Él dijo: no voy a dejar que ese Goliat acabe con mi pueblo ni con Dios. Y entonces él dice lo siguiente, fíjense esto, versículo 40 de 1 Samuel 17, 40. Miren lo que dice aquí: y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. 5 piedras lisas del arroyo, y no sabíamos nosotros que iba a ser el arma mortal, hermano. Nunca pensamos que iba a ser el arma mortal contra Goliat. Y miren, la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Recuerden que ni siquiera Saúl, el rey, creía que David podía hacer algo por su característica. No es guerrero.
no tiene experiencia, está chiquitito, está bonito, ¿no? Está pero eso no sirve para la guerra, eso no sirve para la guerra, hermano, que esté bonito, eso no importa. Pero no importa, esa no era la característica de David. La idea era enfrentar al gigante con lo que Dios me da. Y era una piedra. Miren lo que puede hacer una piedrita. ¿Y cómo terminó esto? Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, una de 5, una. Y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó su rostro en tierra. Una sola piedra, un solo movimiento, una precisión que solamente Dios puede hacer. Pero habían 4 piedritas más por si acaso, ¿no? Habían 4 más. Pero el detalle a lo que yo voy es que él no necesitaba armadura para esto. Igual que nosotros en nuestra vida, hermano. En nuestra vida nosotros con lo que tenemos, los recursos, podemos darle la gloria al Señor siempre. Usted, aunque usted crea que es poco, mi querido hermano, el Señor lo multiplica. El Señor es poderoso para hacer milagros. Esa parte es con la que yo quiero terminar. Entonces siga preguntando si vea sus manos, hermano, vea sus manos. ¿Qué tengo en la mano para darle al Señor? Sígaselo preguntando. Y llegando al final de este pasaje, que es con el que yo empecé, que es el Evangelio de Juan, nos volvemos nuevamente al joven, a este muchacho que el Señor permitió que estuviera allí para suplir a estas personas. Ahora, mi pregunta es esta, para cada uno de nosotros que estamos en este momento. Usted es ese muchacho, usted es ese joven, o ese niño con las diferentes versiones que hay. Y usted llevó su snack para, si acaso, la reunión se demoraba más tiempo. Entonces llega Andrés y le pregunta, oye, ¿traes comida? Usted tiene la opción de decir sí o no. ¿De qué bando está usted? Ese snack nada más puede servir para una persona, ¿no? ¿Usted qué haría? ¿Usted dice sí o dice no? Y estamos hablando de un componente espiritual importante. Porque en el cuerpo, en nuestra humanidad, yo soy tal vez el que diga, no doy nada. O no voy a decir que traigo comida, me la como escondido. Hay gente que hace eso, se van a una esquinita como un ratón y se la comen allá y nada más suena la cosita del plástico. Yo he escuchado hermanos así que suenan como plástico. Pero no importa. Ese se fue por allá porque él quería comer. Pero ¿por qué este muchacho entregó lo que tenía? ¿Cuál ustedes creen que es la aplicación? La explicación es sencilla. Espiritualmente nosotros tendríamos que hacerlo. Es compasión por la gente que necesita algo. Y fíjense algo también, hermano. Puede que entre ese grupo de 20,000 hay unos 10,000 enemigos suyos. Pero tiene que darle la comida, hermano. Porque el Señor nos pide en nuestro corazón es eso. Dar para el prójimo. Ayudar al prójimo. ¿Y ustedes creen que ese muchacho sabe lo que iba a pasar? Ese muchacho no tiene idea de que lo que él llevó fue de bendición para tanta gente. Y usted se pregunta, ¿yo podría hacer lo mismo que ese muchacho? ¿Quién tiene aquí 5 panes? Y si trae peces lo corremos, porque eso huele feo, hermano. Si se trae peces se huele feo esto de aquí. Pero miren, ¿es posible que nosotros hagamos lo mismo que ese muchacho? ¿Te pregúntese? Yo digo que sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Voy a poner un ejemplo que normalmente en la iglesia no hablamos. Y es lo que está ahí en las ofrendas. Ese es un ejemplo muy sencillo, hermano. 25 centavos, hermano, está ayudando a mucha gente. De hecho, eso habla de la fidelidad del pueblo
que ha comprendido que el Señor es el dueño de todo. ¿Y participamos con alegría? Sí, porque eso, oramos por esa ofrenda, hermano, para que el Señor la use y la administre y se administre correctamente para toda la necesidad de la iglesia y los que están fuera de la iglesia también. Igual que pasa aquí, pasa allá adentro cuando estamos nosotros allá adentro. Eso se hace con mucho respeto, con mucho cuidado, porque es parte de lo que yo tengo en mis manos para darle al Señor. Una ofrenda, diezmo o una promesa. Todo eso cuenta como contó esta ofrenda de nuestro querido muchacho que está aquí. Pero vuelvo y me pregunto yo entonces, ¿tiene usted una vara por ahí? El pastor tiene una vara por ahí, yo no sé dónde quedó. ¿Tiene usted alguna piedrita para tirar? ¿Tiene usted un panecito por ahí para darlo? Entonces usted dice, bueno, tengo otras cosas que pueda darle al Señor. Muchas otras cosas se le puede dar al Señor. Y vamos a preguntarnos eso al final para ver qué el Señor pone en nuestras manos para darle a Él. Pero lo que yo quiero resaltar aquí, y regresando a Juan, el capítulo 6 de Juan, cuando vemos el versículo 9 nuevamente, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. El mismo discípulo Andrés condiciona una respuesta limitada de lo que Dios va a hacer. Porque fíjense la expresión entre signos de interrogación. ¿Qué es esto para tantos? Oye, ¿tú no viste que todo lo que ha hecho el Señor anteriormente de los milagros, todavía estamos preguntando si Él lo puede multiplicar? ¿Qué es esto para tanto? Está igual que cuando oraban por Pedro en la cárcel, ¿se acuerdan? Pedro se aparece y le toca la puerta, no, hombre, no lo deja entrar, ese no es Pedro. Pero si estamos orando por Pedro. A veces no nos creemos nosotros mismos que Dios pueda hacerlo, ¿ah? O cuando ya pasa tampoco lo creemos. Pero el Señor nos está diciendo eso y nos está recordando ahorita que tenemos que creerle a su palabra. Entonces Jesús dijo en el versículo 10, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones, sus esposas son 5,000 más, 2 niñitos por ahí son 20,000 y póngale que 3 niñitos más son como 25,000. Entonces, una cantidad impresionante de personas y el Señor con toda tranquilidad, que es lo que nos transmite a nosotros y así tenemos que recibirlo. Calma, yo sé lo que voy a hacer, yo tengo la respuesta y cada vez que tengamos una adversidad el Señor nos va a decir esto, yo tengo la respuesta. ¿Pero qué tiene que hacer, hermano? Haz caso. Pero es que uno de ellos puede decir, estoy inquieto porque ¿dónde vamos a conseguir pan para tanta gente? Recuéstalo y espera. Podemos hacer eso. Podemos tomar ese ejemplo de que, ¿sabes qué? Acuéstate y espera. Así está pasando en este momento con el Señor y nos está diciendo a nosotros. ¿Tienes un problema en este momento, hermano? Podemos tener un problema en este momento. Cada uno que estamos aquí, sí, recuéstate y espera. Porque el Señor está ahí. Si creemos en el corazón que eso es verdad, Él está ahí. Y dice, tomó Jesús en el 11 aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, así de peces, cuánto querían. Esto se volvió un banquete, hermano mío, impresionante. Y aquí la clave es que todo cambia cuando las cosas las depositamos en las manos de Cristo. Ahí está realmente la verdad de este pasaje. Todo lo que nosotros tengamos o no tengamos, o lo poco que tengamos, o lo mucho que tengamos, si lo depositamos en la mano del Señor, Él la va a multiplicar, Él la va a hacer la va a bendecir, va a servir para otras personas también. Entonces yo tengo que saber que el Señor es poderoso. Y cuando se hubieron saciado de no tener nada, a estar saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Y cuánto recogieron, hermano?
Llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Porque el Señor es así. Él siempre da mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos o pensamos. Y esa es una ley del Señor. Pero para llegar allí, ¿qué tengo que hacer? Caso. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer. Y que con lo poco que yo tengo, mi querido hermano, o mucho que tenga, se lo entrego al Señor en sus manos. Entonces, nos seguimos preguntando otra vez. En este momento, ¿qué tengo para darle al Señor? No tengo vara, no tengo piedra, no tengo los panes, no los traje hoy, no traje los pececillos. ¿Qué le doy al Señor? Qué difícil es esto. Bueno, mi querido hermano, yo te voy a decir algo, que el Señor nos pone a cada uno de nosotros la oportunidad de servirle. Porque este muchacho que está aquí fue una improvisación en el servicio de la comida. Nosotros cuando llegamos a Cristo, como yo les mencioné al principio, podemos venir por una necesidad. Y estamos acostumbrados a pedirle nada más. No todos, mi hermano, no todos. Quiero esto, pido aquello. Pero entonces tú como hijo de Dios, ¿qué haces? ¿O qué hacemos como hijo de Dios? Qué bonito recibir a Cristo en el corazón. Todos lo hemos recibido, ¿verdad? Todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo. Pero tenemos obligaciones con el Señor también, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que participar del ministerio, de la obra, y no necesariamente en una situación tan formal, pero podemos participar y debemos hacerlo, porque una de esas cosas es ser discípulos y hacer discípulos en el mundo, ¿verdad? Esa es la gran comisión. ¿Qué les parece que esa puede ser una de los objetivos de nosotros para este tiempo? ¿Qué tal, hermano, si cuando tú haces un discipulado y estás invirtiendo tiempo, no es algo que tú estás dándole al Señor también de tus manos para su servicio? ¿Qué tal si tú eres muy fiel en la iglesia y en tu ministerio y cumples con todo lo que el Señor te pide? Eso también es darle algo al Señor. Sí, le estoy dando algo al Señor, ¿no? Pero finalmente, mi querido hermano, hay algo que todos los que estamos aquí tenemos que tener en nuestras manos. Y ustedes y yo sabemos qué es. Algo importante con lo que nosotros tenemos que trabajar con el prójimo y con aquellos que no conocen al Señor y con nosotros mismos para edificarnos. ¿Cómo se llama eso, mi querido hermano? La palabra de Dios y la Biblia que usted tiene en su mano. Eso es lo que yo tengo en mi mano como un instrumento poderoso para el Señor. ¿Qué tengo que hacer? Compartirla. Porque al final de cuentas, la palabra del Señor es viva y eficaz. ¿Por qué es vivo? ¿Por qué es eficaz? Porque nos ha tocado a todos nosotros el corazón. ¿Cierto? Y nos va a seguir tocando el corazón. Una espada de 2 filos. Y penetra completamente toda nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Esa va a seguir siendo la herramienta clave para nosotros y para los demás. Y al final de cuentas, de alguna manera nosotros tenemos que compartir el mensaje de salvación con otros. Y hay varias formas. Yo alguna vez compartía que hay formas de pescar a las personas, porque el Señor dijo a sus discípulos que iban a ser pescadores de hombres, pero hay diferentes formas de pesca. Y una de ellas, por ejemplo en mi caso, yo tengo que dar varios seminarios, varias charlas a colegas, y el Señor me puso en alguna ocasión que yo compartiera un versículo dentro de mi charla. Y eso para mí era muy bonito hacerlo porque se relaciona con la medicina y ustedes saben, cosas de la medicina y cosas de la Biblia se relacionan mucho. Y al final lo hacía, hasta que llegó un momento, mi querido hermano, que tuve una confrontación espantosamente diabólica, pero esa era la forma que Dios me puso a pescar. Y en algún momento, en algún país que estuve, me pidieron que hablara de la muerte súbita. La muerte súbita, hermano, todos la conocen, ¿verdad? ¿Todos saben qué es muerte súbita? Sí, ahí está Sergio, el ejemplo. Dale, Sergio. Sergio cayó súbitamente.
No es Ananías, no es Ananías. Pero, hablando de la muerte súbita, médicamente hablando, yo les dije a los colegas que estaban ahí, a 20 colegas, pero hay un libro que habla de una persona, de 2 personas que murieron súbitamente. Entonces, algunos se quedaron así y otros se enojaron. Esa es la reacción de la palabra del Señor, hermano, ante la gente. Unos se asombran, otros se enojan. Otros se ponen contentos, otros se enojan. Esa es parte de esto, pero tiene que soltarla, mano. Y resulta que yo les dije a los colegas, bueno, y este libro habla de un hombre que se llamaba Ananías y su mujer Zafira, y murieron súbitamente. Yo no quise profundizar porque no era una predicación tampoco. Y le digo, bueno, el que quiera saber más de esto, yo lo espero aquí al final. Así como el pastor allá con su esquina esa que tiene allá. Yo la esquina mía por acá. Y resulta, mi queridos hermanos, que se han levantado 2 colegas, yo creo que como Gadareno, hermano, Gadareno, tirando silla, tirando tabla, tirando cosas, y todos nos asustamos, hasta yo. ¿Qué es esto? Bueno, querido hermano, eso reveló la naturaleza diabólica de esos 2, porque se enojaron al grado que la puerta de allá la tiraron y la rompieron. Y yo estaba un poco apenado con el jefe que me había contratado, porque yo dije, no esperaba que 2 salieran así. ¿Y saben qué pasó? El jefe me dice a mí, tranquilo, doctor, somos 20, se fueron 2, eso no importa. Yo también creo en el Señor Jesucristo. Santo Padre, me hubiera dicho eso antes, hermano mío. Pero Dios es bueno, Dios es bueno. Y así que fíjense, yo no sé cómo va usted a pescar, pero usted tiene que pescar. Porque esa es parte de eso que el Señor nos pide que tengamos en nuestras manos para dar. Entonces ya terminando, usted me dice a mí de nuevo, no tengo nada que darle al Señor porque no sé qué hacer. Bueno, mi querido hermano, hay un consejo que te puedo dar y es bíblico también. Salmo 37, 5. Si tú no sabes qué hacer, hermano, porque tal vez tengas temor, tal vez te da miedo, tal vez te da algo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él hará lo que tenga que hacer contigo, hermano. Pero para aquel que todavía no sabe qué le puede dar al Señor, entrégale tu vida, hermano. Porque aquí estamos viendo lo mismo que los panes y los peces. Entrégale tu vida al Señor para que Él te haga prosperar. Porque en las manos del Señor, el Señor nos trata diferente. Así que opciones hay para todos. Si estamos trabajando en la obra, hermano mío, sigamos trabajando en la obra. Esto no acaba. Siempre vamos a aprender más. Siempre hay alguien a quien compartirle la palabra. Y otra forma, después que me pasó aquello de los colegas Jesús, hermano, me eché un poquito para atrás. Voy a buscar otro mecanismo de pesca, porque usted tiene que ver cómo busca su mecanismo de pesca. Voy a poner en mi consultorio Nuevo Testamento y le doy gracias al Señor por mis hermanos gedeones que nos dan Biblias, Nuevos Testamentos pequeños, azules y blancos, ¿no? Yo no sé, hombre y mujer, yo no sé si es hombre y mujer, pero blancos y azules. Y cada año a mí me llevan 2 pastores que yo quiero mucho, calendarios, tratados, así como entregan ustedes, mis queridos hermanos, y los hermanos en la cárcel también, entregamos tratados para las personas. Y entonces he aprendido algo. Los pongo en la silla del consultorio, los pongo cerca de donde la gente lo ve, y como hay una situación común en las personas que van enfermas, la persona enferma está buscando solución a su problema, puede ser contigo, pero tiene que ser con Cristo, hermano. Primero con Cristo y después contigo, ¿no? Y ven los devocionales, es como una librería. Y entonces me dicen, ¿puedo tomar uno? Tómese 2, ¿no? Y cuando lo pongo en la silla, hermano, se desaparecen todos. Eso es hermoso porque me llegan más. Al final, yo no estoy haciendo nada así gravoso
para que la gente se lleve un tratado. ¿Qué le parece si usted hace eso en su negocio? Póngalo ahí. No me avergüenzo del Evangelio, no, para nada, aquí está. Lléveselo y si necesita algo, me avisa. Y lo digo por lo siguiente, para terminar ya. Hace muchos años yo tenía en el consultorio un letrero que decía estudios bíblicos los viernes a las 7 de la noche. Y lo puse a propósito porque yo quería ver a muchas personas que nos preguntan, y a usted le tienen que preguntar, ¿por qué usted se ve tan tranquilo en medio de la crisis? ¿Le han preguntado eso, hermano? ¿A alguien de ustedes? ¿Sí? ¿Se ve tranquilo en medio de la crisis? ¿Por qué? ¿Cómo hace eso? Bueno, con Cristo yo hago esto. Porque lo que estamos aquí también venimos a buscar la paz, la seguridad, la promesa y la tranquilidad que Dios nos da a nuestra vida, ¿cierto? Y eso es bueno, eso es muy bueno porque la gente lo ve. Entonces, resulta que este paciente, después me lo comentó, yo creo que se los había compartido en algún momento, él había ido con un colega médico que es cristiano, un poco ortodoxo diría yo en su plan de salvación, porque este paciente llegó a urgencia con el dolor en el pecho, me duele el pecho, y yo recibió a Cristo, pero es que me está doliendo el pecho mucho y me falta el aire, pero ya recibió a Cristo. Oiga, pero me duele, bueno, el hombre le dio un infarto, fue por estar ahí. Y se puso malo, ¿no? Se complicó. Él quedó mal, traumado de lo que había pasado. Y cuando entró al consultorio vio a decir, no, usted es el mismo que la vez pasada. No, yo no soy igual. ¿Qué necesita usted? Y después hablamos de Cristo. Y acá en la iglesia nosotros también hemos tomado la norma de que a veces las reuniones casi siempre van con comida, ¿no? Las de fin de año más. Comida, va la comida. Entonces, ¿qué hacemos? Primero comemos y después oramos, o después oramos y después comemos. Oramos y después comemos. Amén. Gracias, mi hermana Luz. Dijo, bueno, porque al final de cuentas, hermano, después que usted come, le va a costar orar. Se va a dormir, mi querido hermano. No va a poder hacer nada. Es mejor, ¿verdad? Como hicieron aquí. El Señor Jesucristo dio su enseñanza y después mandó a buscar la comida con los muchachos que estaban ahí. Así que al final de cuenta, tenemos la posibilidad nosotros, una vez que estamos involucrados en el ministerio, de nuestra vida espiritual, recordar que tenemos que participar con el Señor de alguna manera. Así que la exhortación de esta mañana, hermanos míos, tenía que ver con este pasaje, la vara, las piedras, los panecillos, los pececillos, y usted entonces analice y medite en su corazón cuál es la forma en que usted va a trabajar para el Señor y qué tiene usted en sus manos para darle a Él. Amén. Bendiciones, mi querido hermano. Vamos a orar y démosle gracias al Señor para despedirnos entonces en este tiempo. Sigamos orando por nuestros hermanos, nuestros jóvenes que están en el campamento, que vienen de regreso también el lunes o martes, no me acuerdo qué día va a ser, el martes, y por los maestros que están allá con ellos también en este momento. Gracias, Señor, le damos por esta palabra que usted nos da hoy y queremos atesorar en el corazón, Señor, esa exhortación que usted nos da también cada día, que podamos participar de su reino, de su servicio, que usted sabe, Señor, que a cada uno de nosotros usted le da un don especial para servirle. Gracias porque cada una de las cosas que hagamos, ya sea cantándole a usted, Señor, en el coro, o tocando instrumentos con nuestros hermanos, o sirviendo en la puerta, o cuidando nuestras posesiones alrededor de la iglesia, Señor, todas esas cosas cuentan y usted recompensará a los hermanos en su tiempo y en su forma. Gracias por este tiempo que usted nos ha regalado y le damos gracias y lo pedimos todo en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.